Hola chavales, ¿qué tal todos vosotros? Bueno, espero que bien. Mi nombre es David Vega, yo soy brasileño, hijo de español, mi padre es leonés, de un pueblo cerca de Astorga que se llama Huerga de Frailes. Y por eso yo tengo yo estoy más cercano de la cultura española y me gusta mucho estudiar los autores españoles, los escritores españoles que no son tan reconocidos como Ramiro Ledesma Ramos. Tengo un video aquí en mi canal hablando de Ramiro Ledesma Ramos. Voy a dejar el enlace para que vosotros puedan ver este video aquí en la descripción de este video. Bueno, y hoy me gustaría hablar de Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero, conocido como GC. GC era su apodo, era un apodo que él tenía. Y Ernesto Jiménez Caballero es un escritor de la generación de 1927. Esta generación tenía sus abuelos la generación de 98, donde Ramiro de Maeztu, Azorín, Pío Baroja también participaron, ¿no? Y yo quiero hablar de un libro de Jiménez Caballero hoy, que no es tan conocido como Castañuelas, Toros y la Virgen. Los Toros, Castañuelas y la Virgen no es tan conocido como esta obra de él, y también después de las publicaciones que él hizo como de la Gaceta Literaria, un periódico que tuvo una gran difusión en los medios intelectuales del siglo XX. Incluso Ramiro Ledesma Ramos también escribió para la Gaceta Literaria. Pero me gustaría hablar de un libro de él que se llama Las Memorias de un Dictador. En este libro él va a decir sus memorias, sobre todo con la relación al franquismo, con el franquismo. Jiménez Caballero, muchos dicen que él fue un fascista, pero no era un fascista de la Falange como José Antonio, Onésimo Redondo y los otros, y Rafael Sánchez Mazas, ¿no? No era un miembro de las RONs también, las RONs de Ramiro Ledesma, pero era un intelectual independiente. Y desde siempre, él siempre defendió la avant-garde, que son las vanguardias. Y él incluso fue uno de los precursores, de los primeros que trabajaron con el surrealismo en España. Y después Salvador Dalí, junto con Buñuel, con la película El perro andaluz y los cuadros de La inconstancia de la memoria, los cuadros de Salvador Dalí, él va a ser una gran figura del surrealismo. Y Salvador Dalí, a él le gustaba mucho el franquismo, era un nacionalista también. Tenía algunas ideas anarquistas, pero el nacional sindicalismo anarquista se parecía mucho con el comienzo del fascismo en España. Incluso los colores de la Falange, rojo y negro, son los mismos colores de los anarquistas, ¿no? Bueno, Jiménez Caballero entonces va a empezar en este libro hablando en el primer capítulo sobre la relación que tuvo con un libro de Pío Baroja, un libro muy polémico, muy singular, que era un libro que se llamaba Los comunistas, los judíos y toda esta ralea. Era una cosa así. Un libro de 1938, si no estoy equivocado, que era un libro que puede ser considerado antisemita. Un libro antisemita, un libro contra los judíos. Y Jiménez Caballero, él fue ministro de Franco de la propaganda, al comienzo de la guerra civil, fue ministro de la propaganda, y él hizo un viaje después de la guerra a Holanda, y tenía una amiga que era judía, que vivía en Holanda, y le preguntó por qué él colaboró y hizo la edición de este libro de Baroja. Entonces yo creo que Jiménez Caballero, él tuvo un cierto arrepentimiento, no sé si estaba arrepentido, no sé si estaba con alguna molestia de este tema. Entonces lo que pasó es que
Pío Baroja es un gran nombre de la cultura vasca y también española de la generación de 98, pero también el problema es que él tenía esta relación con el antisemitismo, pero era una cosa muy en alta en la época que tenía entonces. Bueno, después él va a decir sobre el secreto. El secreto era, que él empieza a decir en el libro, era cuando él reconoció su origen oriental, su origen marroquí, o la presencia de los moros en España. Entonces él dice en el libro que él reconoció la cuestión de los marroquíes para la formación de los españoles. Bueno, Pío Baroja era un nietzscheano y Friedrich Nietzsche, tenía sus ideas un poco, las ideas del Übermensch, del más allá del hombre o superhombre, todo eso que fue utilizado por los nazis y entonces estaba en alta en aquellos tiempos. Y Pío Baroja fue influenciado por eso, ¿no? Bueno, lo que tenemos que ver en Jiménez Caballero o Gasset es que él fue un intelectual de 1919 cuando se doctoró en filosofía y fue a Estrasburgo. Y cuando estaba en Estrasburgo, este tema del reconocimiento del origen moro o sefardí, de los sefarditas, como decimos en portugués, que son los judíos de la península ibérica, se hace presente este tema en él. Y él se sentía, o sea, el contacto con los europeos de Estrasburgo, donde tenía muchos judíos también, en Francia y en la frontera de Francia con Alemania, y él hizo él se sentir negro. Él dice en el libro que la cuestión marroquí era un reconocimiento de los orígenes africanos en él. Entonces es un tipo muy controversial porque al mismo tiempo que estaba al lado de un nacionalismo europeo e incluso visitó a Italia de Mussolini, las vanguardias. Él vía el fascismo como una vanguardia artística más. Entonces, este proceso era un proceso de nacionalismo europeo, pero al mismo tiempo fue un intelectual que reconoció la cuestión oriental de España. Es muy curioso eso, ¿no? En los años 80, él agradeció a Azaña, a Manuel Azaña. Ele morreu em 1988 e ele agradeceu a Azaña por, em sua época, ter escrito seu livro, lançado seu livro sobre África, ¿no? Entonces, aunque Azaña fuera el presidente de la República Española y Jiménez estaba en contra de la República Española, él reconoció que fue gracias a Azaña que pudo lanzar su libro, ¿no? Bueno, Jiménez Caballero también, después de este tiempo en Estrasburgo, estuvo en Washington, en Estados Unidos, y también fue embajador en Paraguay. Y cuando él tuvo contacto con América, él estudió los grandes iberistas y hispanistas, como Ramiro de Maeztu, que estuvo en Cuba y Argentina, pero también Américo de Castro. Y Américo de Castro yo conozco bien porque él nació en Cantagalo, un sitio en Río de Janeiro, en Brasil. Sus padres eran españoles, Américo de Castro, pero él nació en Brasil. Y así como yo, fue un hispanista brasileño, ¿no? Y de familia española, ¿no? Bueno, él en el libro también va a decir cuando conoció a José Antonio, que fue en un hotel que se llamaba Ritz, si no estoy equivocado, y a él se quedó encantado en conocer a José Antonio, sus ideas, que estaba en alta en aquellos tiempos. Y José Antonio
era como se fuera un señorito, estaba de smoking, com aquele saco que é um smoking todo. Era um senhorito de las classes mais altas, de las classes mais ricas, não? Diferente de Ramiro Ledesma Ramos, que era mais um nacionalista obrero. E de Ramiro Ledesma, que começou junto com ele em Gaceta Literária, vai sair o periódico La Conquista del Estado, um periódico muito famoso que depois, em los primeiros anos de las ROMs, se hizo presente. E, hablando de este comienzo del fascismo en España, ele vai dizer que todas estas ideas nacionalistas empezaram depois de um texto chamado Carta de um Joven a Joven España. Carta de um homem, de um chaval a Joven España. E isso foi na dictadura de Miguel Primo de Rivera, o padre de José Antonio. Então, começou todo este movimento nacionalista, foi o começo desse movimento nacionalista que vai, chegar em la Falange, que foi criada no Teatro de la Comédia em 1933. Aunque fuera um partido pequeno, depois foi o partido oficial de Franco na Guerra Civil, não? Pero depois da Guerra Civil, la Falange foi marginalizada, foi deixada de lado, porque não era mais interessante estes aparatos fascistas em Espanha, no régimen de Franco, não? Bueno, Jiménez Caballero vai dizer em seu livro também uma coisa muito curiosa. Eles queriam casar, ou seja, hacer uma boda de Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, com Hitler. Queriam fazer uma boda de Pilar com Hitler para ser um império fascista em Europa, ou seja, com uma união de Alemanha com Espanha. E muitos de eles se utilizavam do argumento de Carlos V, que foi Carlos V de Alemanha e Carlos I de Espanha. Então era uma união de la Confederação Germânica com Espanha outra vez, unindo estas duas figuras, estas duas personas, não? São memórias muito curiosas de Ernesto Jiménez Caballero, não? Já em outra parte do livro, mas para o final do livro, ele vai dizer de sua experiência em América. Bueno, primeiro ele foi à América do Norte e habla incluso de Nova York, hablando de Empire State Building, de los monumentos, de las cosas que há em Estados Unidos. Pero depois ele se marchou a ser uma espécie de embajador em Paraguai. E aí tuvo contato com Sudamérica. Ele habla de la América Central, de Centroamérica, e também vai falar de Sudamérica. E em la concepção de Jiménez Caballero, ele vai dizer que América há duas definições. América é mulher, América de nuestra sangre, de libertadores de sangre de los criollos. Bueno, los criollos son los blancos, los españoles nacidos en América, que muchos de ellos libertaron, o sea, hicieron el proceso de independencia de los países de Sudamérica, ¿no? Y el español también no es solo el conquistador, sino también el conquistado de este continente de América, ¿no? Y la otra definición es de la Biblia en pasta, porque en América hubo una difusión del Nuevo Testamento por parte de los jesuitas, de los padres, de los franciscanos también. Entonces, lo que define América son los conquistadores y los religiosos también, los jesuitas y todo eso. Él estuvo en Colombia y en Colombia nació, yo creo que en Bogotá, dos nietos de él, los dos hijos de su hija Elena nacieron en Bogotá, en Colombia, ¿no?
Ele vai dizer depois de Peru, passou por Peru e vai dizer del Amazonas e todo isso. Também há uma parte que habla de José Artigas, o libertador de Uruguai, que lutou em la banda oriental de Uruguai. E por fim, habla de Brasil. Então, em 1956, ele saiu de Paraguai al mando de um ministro, se não estou equivocado, uma pessoa que trabalhava para Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner foi um ditador de Paraguai, não? E ele vino a Brasil. E quando chega em Brasil, se queda encantado com o samba, o carnaval e tudo isso. Ele visitou Olinda, em Pernambuco, também Bahia. E ele disse no livro que Stefan Zweig já dizia que Brasil era o futuro. Brasil seria o futuro. E aqui em Brasil estamos acostumbrados com esta sentença, esta máxima, este dicho que diz que Brasil é o país do futuro, não? Bueno, entonces él habla de la arquitectura atlantista y conoció a Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fue un arquitecto que construyó Brasilia, la capital de Brasil, Brasilia, ¿no? Y él habla incluso que cuando estuvo en Recife, él conoció a Gilberto Freire. Gilberto Freire, un antropólogo brasileño, que escribió el libro Casa Grande e Senzala. Este libro es, en la definición de Jiménez Caballero, es un libro que cuenta y explica, nos esclarece sobre la formación de Brasil y del pueblo brasileño, ¿no? Después conoció São Paulo también, y él habla incluso que conoció a Gustavo Barroso. Gustavo Barroso fue un integralista. Los integralistas eran como si fueran los fascistas, los nacionalistas brasileños, ¿no? Y tenía una relación entre Gustavo Barroso y Jiménez Caballero. Él va a decir: el país que nunca se rompió un plato, porque a pesar del banderante con su expansión incontenible, imperial, los banderantes fueron los conquistadores paulistas que salieron de São Paulo y conquistaron el territorio brasileño, ¿no? Brasil es el país más pacifista del mundo, país de diplomáticos, y ahí él habla del Itamaraty. Itamaraty es nuestro ministerio de las relaciones exteriores, ¿no? Conocí el Museo de Historia, en el que cuidaba amorosamente mi amigo Gustavo Barroso. Entonces Gustavo Barroso fue un escritor que tenía algunas declaraciones polémicas por ser, algunos incluyen que era antisemita y todo eso, pero Gustavo Barroso fue una grande persona que escribió sobre el folclore brasileño también. Entonces fue miembro de la Academia Brasileña de Letras y todo eso, ¿no? Y Jiménez Caballero, cuando estuvo en Bahía, escribió un libro que se llama Bahía de todos los santos y todos los demonios, porque Bahía nosotros conocemos como Bahía de todos los santos, y él escribió Bahía de todos los santos y todos los demonios. Jiménez Caballero fue una figura muy controversial, porque era un intelectual. Él era un fascista, pero intelectual. Y Franco, después que ganó la guerra, en el régimen de Franco, quería que Jiménez Caballero se quedase lejos de España, porque podría dar mucho problema para él. Por eso él se marchó a Paraguay y todo eso. Y a Jiménez Caballero le encantaban todas las autarquías, los gobiernos totalitarios. Él fue un gran defensor de Fidel Castro también, porque creía que la revolución cubana era una revolución hispánica contra el invasor anglosajón, ¿no? de la América protestante y todo eso. Entonces él fue una figura que también ya hizo declaraciones en favor de la Unión Soviética, también en favor de la URSS soviética y todo. Entonces dicen que a él no le gustó mucho el movimiento
de Rusia es culpable cuando ellos declararon guerra, algunos falangistas se marcharon para luchar en la División Azul, porque a él le gustaba también la Unión Soviética también, ¿no? Entonces fue esta figura más ambigua, yo creo. Bueno, entonces es un tipo que vivió el siglo XX. Él va a decir también de Ramón Franco, el hermano de Franco, ¿no? Que era republicano, que Franco tenía un hermano republicano. Habla de su hija Elena, la hija de Jiménez Caballero, ¿no? Y él va a decir también entonces que España fue un país que era como si fuera un puente entre Europa y América, sobre todo después cuando él se hace embajador en Paraguay, ¿no? Bueno, antes del alzamiento de 36, de la sublevación del ejército en 36, de General Mola, después Franco y todo eso, él va a escribir un libro llamado Roma Madre. Y este libro, Roma Madre, hizo él ganar un premio en Italia, en la Italia de Mussolini. Fue un premio literario de este libro, Roma Madre. Y él también escribió sobre Portugal. Hay un libro de él sobre Portugal que se llama Amor a Portugal. Amor a Portugal, un libro muy famoso de Jiménez Caballero también. Hay un capítulo en el libro de sus memorias donde él habla sobre la germanización y la romanización de Salamanca. Él estuvo en Salamanca y en aquella época conoció a Millán Astray. Millán Astray, que era de la Legión Española, y él escribió y fue soldado en África. Y el libro que Jiménez Caballero, donde él retrataba, hacía un retrato, ¿no?, de Millán Astray, incluso ganó el interés de Don Miguel de Unamuno. Y después, en 12 de octubre de 1936, en el Día de la Hispanidad, va a ocurrir aquel evento entre Unamuno y Millán Astray, donde Unamuno se levantó contra los militares y era rector de la Universidad de Salamanca. Y aquela sentença mais famosa, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Muy conocido este episodio y todo. Pero antes de eso, Jiménez Caballero despertó este interés en Don Miguel de Unamuno a la figura de Millán Astray, ¿no? Bueno, el libro es lleno de pasajes del siglo XX que retratan el siglo XX. Y yo hago esta recomendación para vosotros, no solo para conocer las memorias de Jiménez Caballero, sino también para conocer los eventos del siglo XX, ¿no? En el libro él va a decir también en sus memorias sobre el encuentro de Franco con Hitler en Hendaya también, donde Hitler se quedó esperando por mucho tiempo a Franco y se puso nervioso. Y ahí ya empezaba una relación de más lejana, ¿no? más lejas entre España y Alemania, y España se quedó neutral en la Segunda Guerra. Pero él habla de Dionisio Ridruego, que fue a la División Azul, y también de la figura de Ramón Serrano Suñer, que era cuñado de Franco y tenía una relación más cercana con la Falange, ¿no? Bueno, son todas las memorias de Jiménez Caballero, son muchas cosas que no hay como hablar de todo aquí. Es un retrato del siglo XX. Yo recomiendo la lectura del libro Las Memorias de un Dictador, y aquí dejo el enlace para el comentario que hice sobre el libro El Sello de la Muerte de Ramiro Ledesma Ramos, un gran libro también olvidado muchas veces. Muchas gracias, suscríbete, un abrazo.